Madre mía, que se está destapando sobre Demet Özdemir. El hospital ha soltado prenda sobre lo que ocultaba y, ojo, las razones por las que ella misma sospechaba de algo. Esto es gordo, 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 y yo creo que todavía no hemos visto nada. A ver, ¿os acordáis de cuando Demet tuvo que ingresar de urgencia hace un tiempo? Pues bien, resulta que en aquel momento, y por lo que parece el hospital no contó toda la verdad. Estaban protegiendo algo. Y no me refiero a un secretito tonto, no. Estamos hablando de algo que podría cambiar como vemos a la actriz. La cosa es que al parecer, a Demet le empezaron a dar unos síntomas rarísimos, y ella misma, que es bastante lista, se dio cuenta de que algo no cuadraba. No era un resfriado común, ni una indigestión. Había algo más. Y lo que es más fuerte, sospechaba que no era algo que le hubiera pasado por casualidad. Ella creía que alguien le estaba haciendo algo. Imaginaos el shock. Y el hospital, en vez de ser transparentes desde el principio, pues se lo callaron. ¿Por qué? Aquí es donde viene el salseo jugoso. Parece ser que la habían ingresado por una posible intoxicación. Sí, habéis oído bien. Una intoxicación. Y claro, si eso sale a la luz, se arma un escándalo monumental. Para ser honestos, a mí me parece que el hospital actuó mal. Si hay una sospecha de que alguien ha intentado hacerle daño a una figura pública, lo mínimo es investigarlo a fondo y decirlo. Pero parece que primó la discreción, o quizás, y esto es solo una teoría mía, alguien con poder presionó para que no se supiera nada. Muchos dicen que quizás fue un error médico, o una reacción inesperada a algo que tomó sin saber. Pero yo, y sé que muchos de vosotros también, nos quedamos con la idea de que Demet sospechaba de algo más turbio. Y ahora, con lo que el hospital ha revelado, esas sospechas toman más fuerza. Están hablando de que la llevaron allí porque sus niveles estaban raros, muy raros, y que los médicos empezaron a tirar del hilo. Y al tirar del hilo parece que encontraron algo que no les gustó nada. Algo que podría indicar que no fue algo accidental. ¿Quién podría querer hacerle daño a Demet Özdemir? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Ella parece una persona súper querida, exitosa. ¿Quién tendría motivos? ¿Un antiguo amor despechado? ¿Alguien de la industria que siente envidia? Las posibilidades son infinitas y sinceramente dan escalofríos. Y lo que me choca más es que el hospital ahora lo suelte así, como quien no quiere la cosa. ¿Por qué ahora? ¿Han descubierto algo nuevo? ¿O simplemente ya no pueden taparlo más? Porque ocultar una posible intoxicación es algo muy, muy serio. Lo que yo creo que está pasando es que este salseo apenas está empezando. Con esta información, se van a reabrir muchas puertas. Quizás se investigue más a fondo. Y si se demuestra que hubo mala intención, la cosa se pondrá muchísimo más interesante y fea para quien esté detrás. No sé vosotros, pero a mí esto me tiene con la piel de gallina. Es muy fuerte pensar que alguien haya podido querer hacerle daño a Demet de una forma tan cruel. Y que encima el hospital haya estado guardando silencio. Y bueno, para terminar por hoy, y ya que estamos todos intrigados con este misterio, dejadme preguntaros, ¿creéis que Demet sabrá quién estuvo detrás de esta posible intoxicación, o seguirá siendo un gran misterio?